No te vayas de compás, porque en el flamenco no nos vamos de compás. Y si alguna vez un flamenco se va de compás es porque quiere, y lo hace a cosa hecha, cosa que está entre los cánones. Porque el flamenco es muy grande, el flamenco es un arte universal. El flamenco es una declaración de intenciones. El flamenco es arte, el flamenco es cultura, el flamenco es tradición. Gracias al flamenco conservamos la memoria histórica y el patrimonio cultural de todos los andaluces a través de sus letras. El flamenco es auténtico, el flamenco es sentimiento, el flamenco es un género musical, el flamenco es una habilidad. No te vayas de compás, porque puedes perder algo más que una raíz cultural. Porque el flamenco es un territorio lleno de gracia. El flamenco es Andalucía, pero el flamenco también es España. El flamenco no es solo una cultura flamenca, el flamenco son el arraigo de todas las culturas que han pasado por Andalucía y que han cristalizado en este arte, el flamenco. Así que quédate aquí en No te vayas de compás, porque hoy celebramos el Día Mundial del Flamenco con un invitado de honor. Así que quédate. Y aquí tenemos al invitado de esta tarde, que lo podía presentar como un escritor, un cronista, un investigador, pero él quiere que se le diga que es sobre todo aficionado. Buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué hay, Antonio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, en un sitio muy grato como es la Peña El Morato, con un entrevistador de lujo como es Antonio, al que le tengo muchísimo aprecio a él y a toda su familia, y a hablar de flamenco, que quizás efectivamente, como has dicho y más definido, yo creo que la palabra aficionado es la que distingue al gran aficionado, valga la repetición de la palabra. Sí, porque afición antes que profesión, incluso en todos los ámbitos. Hombre, lo lógico, en todos los ámbitos ocurre lo mismo. Lo que sí que ocurre, que conforme pasa el tiempo y te interesa un tema, profundiza en él. Y en la profundización es a base del estudio, no hay otra, y del escuchar. Pero el flamenco, al margen de estudiar, al margen de ver las raíces, de adaptar la historia, la bibliografía existente, etcétera, te tiene que emocionar. No es una disciplina en la que se estudia de forma automática, sino que tiene que haber un componente emotivo. Si tú no vibras con lo que estás viviendo, con lo que estás haciendo, no existe. Cuando yo me meto en un archivo o en una biblioteca a trabajar, yo me estoy acordando de un cante que acabo de escuchar, o una noche anterior, un viernes anterior, en la Peña El Morato o en mi ordenador, pero lo tengo muy presente. Bien. Entonces, Antonio, estamos hoy haciendo un programa especial porque esta semana se celebra el Día Mundial del Flamenco, este 16 de noviembre, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ¿Tú ahí tienes algo que ver en dicho proceso de reconocimiento de nuestra cultura, de nuestro arte, para que eso se llevara a cabo? ¿Puedes contar un poco cómo fue? Sí, efectivamente, lo has dicho bien, el día 16 de noviembre del 2010 se reunieron en la ciudad de Nairobi, la capital de Kenia, los miembros, 24 miembros de la UNESCO, que es la organización de la ONU para el deporte, la cultura, y decidieron dar, como todos los años, esos premios, esos ganadores, incluirlos, más que dar un premio, incluirlos en la relación de patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto se hace a instancias normalmente de una comunidad autónoma, pero eso lo pasa al gobierno, que es el que decide, el que tiene que llevarlo hasta la UNESCO, porque hay muchísimas peticiones.
y entre ellos, afortunadamente, en esa reunión del 16 de noviembre, el flamenco fue considerado patrimonio material cultural de la humanidad. Bien es cierto que previamente, en el 2005, se hizo un primer intento, y por razones que no vienen al caso, bueno, fue desechado. Pero luego ya sí que se admitió como una de las pruebas musicales, étnicas, sociales, antropológicas, históricas, de mayor importancia a nivel universal. Entonces se creó un coordinador, que fue José Luis Ortiz Nuevo, poeta y escritor, y designó a una serie de personas en las que me honraron distinguiéndome para que hiciese el informe correspondiente a la provincia de Almería. O sea, yo hago nada más que la provincia de Almería, como es lógico. Luego otros compañeros, investigadores, historiadores, etcétera, pues lo van haciendo desde las respectivas provincias de la comunidad autónoma andaluza. Bueno, y después de que se nombrara flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿qué repercusión ha tenido realmente ese hecho que no la estuviera teniendo hasta entonces? A ver, lo primero, que hay un reconocimiento mundial, y el flamenco trasciende de la frontera de Andalucía, que es donde se crea, donde desde aquí se expande primero a las regiones limítrofes, por un lado la comunidad murciana, por otra Extremadura, y luego ya al resto de España, Madrid, Barcelona, etcétera, y de ahí da el salto al mundo. Ya el tener ese reconocimiento es un marchamo de garantía. Un señor de Finlandia sabe que el flamenco tiene unos valores porque ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Y luego cada comunidad, en este caso la andaluza, lo que tiene que legislar es para que esa distinción que se haga no caiga en saco roto, que no sea una declaración bardía, un timbre de orgullo que te pone, ni mucho menos. Ahí, a partir de ahí, se tiene que legislar. De hecho, la Junta legisló a partir de este momento, y luego queda el tercer escalón, para mí el fundamental, que es la difusión. No la difusión entre los aficionados de las peñas, que también, la afición o la difusión entre las personas amantes de la música, de la cultura, de la historia, de tus raíces, ni muchísimo menos. Yo creo que la gran tarea y la asignatura pendiente es llevarla a los centros educativos, desde la universidad a los institutos, crearlo como obligación, como una disciplina más, como una asignatura en el que tú conozcas lo que es flamenco, porque realmente lo que no se conoce no se ama, es muy difícil, ¿no? Y tampoco puedes pretender que los aficionados surjan de forma espontánea como la seta. Hay muchos mayores que ya vamos dejando sitios, nos vamos quitando el medio, pero necesitamos un relevo generacional, y ese relevo generacional viene a través de las aulas. Por eso hemos insistido mucho. Yo recuerdo, así un poco a brote pronto, que hicimos 2 cuadernos pedagógicos de 2 figuras importantes, ilustres, imprescindibles en la historia de Almería, como uno, el primero fue Antonio de Torres Jurado, el genial constructor de la Cañada de San Urbano. Hicimos un cuaderno pedagógico, involucramos al profesorado para que a su vez lleguen al aula, a los niños. Luego hicimos otro de un guitarrista, de José Richoli, de José Fernández Campos, Pepe Richoli, y hicimos lo mismo. Porque esa quizás sea mi gran obsesión. Yo saqué en el año de la pandemia, en plena pandemia, una trilogía, la historia del flamenco desde el principio del siglo XIX hasta final del mismo, y yo lo que sí insistí mucho al IEA, que fue el que me lo publicó, es que lo hiciese llegar a los institutos, a la universidad, por supuesto, y llevar a los institutos. Entonces lo que tratamos es de captar a ese profesorado que tiene interés y que a su vez lo transmita con emoción, y sobre todo con entusiasmo, porque a los chiquillos hay que llegarle a través de la emoción.